Qué maravilla es poder estar juntos, celebrar que somos el pueblo de Dios. Y si alguno de los presentes no está seguro que es el pueblo de Dios, siga escuchando a la palabra que va a ser expuesta, a las canciones que cantamos. Y es una invitación permanente para que todo aquel que no le conoce aún pueda conocerle. Bueno, todos tenemos nuestros teléfonos. No sé cómo te mueves, no sé si te mueves en micro, te mueves en... Hoy día vi llegar a alguien en scooter. ¡Qué maravilla! No tiene ningún problema de estacionamiento. Eso es brillante. Necesito un scooter donde pueda meter a 4 hijos y a una señora. Pero bueno, los que manejamos usamos tal vez Waze. No sé si te ha pasado alguna vez que pones la dirección, el mapa está ahí, te marca cómo llegar a la dirección y partes. Pero se te olvida presionar iniciar o partir. Y partes y rápidamente te das cuenta que ¿y para dónde era? Muchas veces con la vida cristiana nos pasa así. A muchos cristianos les pasa que sabes que Jesús murió por ti, sabes que perteneces a una iglesia, de hecho estás aquí, pero cuando llega el lunes ya olvidaste lo que se habló el domingo. No hay claridad, como que no afectó, como que no te aportó valor, como que no te mostró un destino claro, no te mostró un propósito, no te mostró, o tal vez te mostró pero no podías escuchar. No escuchaste cuál es el propósito de la vida, cómo se vive no solo el domingo, esta hora y media, hora 15 que estamos juntos, sino las 24 horas, 7 días a la semana. Y el problema es que si no tenemos claro cuál es el camino, no tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar uno, porque sin propósito no se puede andar. Y si nos ponemos creativos y andamos inventando cosas, va a ser a nuestra manera, no a la manera de Dios. Hoy continuamos nuestra aventura ya de no sé cuántos meses. Yo estoy muy impresionado por los pasajes a veces súper cortos. Hoy día son 2 versículos de Primera de Pedro. Estamos realmente degustando así, pero con mucho cuidado, la palabra de Dios. Y vamos a ver que en Primera de Pedro, nuevamente en este pasaje, Dios no nos deja en la oscuridad, no nos deja en el sinsentido, en el sin propósito, sino que claramente nos muestra cómo vivir la vida. Y el pasaje para el día de hoy es Primera de Pedro 4, 10 al 11. Déjenme leerlo. Dice así: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, tú te has revelado en la Escritura, no solamente como el Dios que ama, sino como el Dios que es amor. Tú nos has creado tu imagen y semejanza y, al recrearnos en Cristo, nos das una identidad, un sentido y un propósito caracterizado por el amarnos intensamente los unos a los otros. Te rogamos que hoy tu Santo Espíritu nos enseñe, recuerde y nos capacite para vivir la realidad de que nos has dado dones para amarnos intensamente mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que este par de versículos tengan sentido, tenemos que ir un poquito más atrás. Si estuviste el domingo pasado, Nicolás nos explicó súper bien lo que viene antes. Pero puede ser que estuviste la semana pasada y si digo, saquen una hojita, un papel y cuáles eran las 3 principales ideas del mensaje de la semana pasada. Bueno, una semana es largo tiempo y tal vez no te acuerdas. Y si no estuviste, no te puedes acordar de lo que no escuchaste. Pero el contexto es el siguiente. El primer punto es que el fin se acerca. El fin se acerca. Cuando uno lee el Nuevo Testamento está este sentido de urgencia,
Desjuguémosla por el Señor, porque el Señor Jesús va a regresar en cualquier momento. Ahora, 2000 años después, uno piensa que es menos probable que regrese hoy día, porque si se ha demorado 2000 años, porque ha sido paciente y sigue llamando a gente a arrepentimiento y fe, pero este pasaje nos dice, el fin se acerca. ¿Y cuál es la exhortación? Por lo tanto, ámense. Y veremos cómo Dios se asegura, y es el segundo punto de lo que vamos a ver hoy día, y tiene que ver con el pasaje que leímos recién, de entregarnos dones para amar. Y finalizaremos recordando que todo esto, este amar, es centrado en Dios. Entonces, la semana pasada veíamos en el versículo 7 de este capítulo, el fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. ¿Se acuerdan la buena explicación de juiciosamente que tuvimos la semana pasada? Sobriamente. Y en el mismo capítulo, en el versículo 2 nos dice, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo, lo vivan conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Qué es ser juicioso? ¿Qué es ser sobrio? Es vivir no conforme a los deseos humanos, sino a la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir esto de deseos humanos? Bueno, todo lo que uno desea de su propia naturaleza. Lo que a mí me da la gana, hacer lo que yo quiero, cuando quiero, como yo quiero. Ese soy yo, de mi propia naturaleza. Esos impulsos o caprichos, esto de buscar mi comodidad o placeres, el mejor pedazo de carne en la parrilla, el mejor asiento en un concierto, en la micro, en el bus, el mejor lugar. En resumen, mi egoísmo al volante de mi vida. Eso es vivir conforme a los deseos humanos, eso es vivir de una manera no juiciosa. Un ejemplo sencillo, desde el punto de vista de los deseos humanos. No quiero perdonarte, me hiciste daño, no te voy a perdonar. Así que me cierro, me alejo, corto la relación e incluso más, puede que esté pensando cómo me desquito de este infeliz. Deseos humanos, no juiciosamente. Pero la voluntad de Dios, ¿qué dice? Te escucho, te perdono, incluso si no me pides perdón, como Cristo me perdonó. Y busco, si es posible, la reconciliación. Y el pasaje es radicalmente claro al resumir esta voluntad de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como decíamos, por sobre todas las cosas, ¿qué dice? Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros. Ámense, ámense. Pedro ya nos ha exhortado al principio de la carta, en el primer capítulo, versículo 22, diciendo, al obedecer la verdad, han purificado sus almas para un amor fraternal, sincero. Y por si no queda claro, sigue diciendo ahí mismo, ámense unos a otros, de todo corazón y de manera entrañable. Es decir, que si conocemos la verdad del Evangelio, nos va a llevar a reconocer que si estamos en Cristo, Dios es nuestro Padre, somos hermanos. Y sabemos que hay hermanos que andan como el perro y el gato, pero no ese tipo de hermanos, sino hermanos que se aman fraternalmente, de todo corazón, entrañablemente, intensamente. Viene una palabra griega, el Nuevo Testamento está escrito en griego, que tiene que ver con estirado al máximo. Ese intensamente es como estirado al máximo, pero sin romperse. Levanta tu mano si tú estuviste en el paseo que hicimos como iglesia a fines del año pasado. Levántala, déjala arriba. Bájala si tú no tiraste la cuerda en ese paseo. Varios tiramos la cuerda por... Muchas gracias. Arturo, mi suegro. Estoy tan agradecido. Día le daba las gracias, Día del Padre, porque su hija mayor es mi persona favorita en el mundo. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos dos equipos y tiramos la cuerda? ¿O me confundí de paseo? Fue en el paseo de la iglesia, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo estaba la cuerda cuando estábamos ahí cada uno tirando con todo? Aparte, sobre todo los hombres bien orgullosos, ¿cómo tu equipo va a ser el que va a terminar en el piso? No, tú. La cuerda estaba completamente tensa. No quedaba ni un centímetro para estirarla.
Toda la energía de cada equipo, de cada uno de nosotros, estaba enfocada en tirar intensamente de la cuerda. Creo que eso grafica de alguna manera a lo que se refiere Pedro cuando nos exhorta a amarnos fervientemente o intensamente. No está hablando de un amor fácil ni débil, si es que tengo ganas hoy día, sino es un amor que se estira, que soporta, que se esfuerza, que se incomoda, que sigue amando, cuando sería mucho más fácil soltar, dar vuelta a la página. De ese tipo de amor estamos hablando. El asunto es que no tenemos esa capacidad de amar en nosotros mismos, no somos así. Basta recordar la pobre manera en que amamos a aquellos que decimos amar, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros vecinos no creyentes, compañeros de trabajo no creyentes. Solo el amor de Cristo en nosotros, ese amor que es tremendo, o sea, si el amor de Dios en Cristo está en nuestra vida, no lo vamos a poder contener, va a rebasar, va a ser como estos ríos de agua viva que Jesús dice. Ese amor de Cristo va a fluir en nosotros, a través de nosotros, hacia nuestros prójimos. Y nos decía que el amor cubre infinidad de pecados. Hoy día tuvimos este desayuno, tenemos 4 hijos, y cada uno habló de mí así como, yo decía, pero Señor, ¿cómo pueden tener una visión tan buena de mí? Y tiene que ver con esto. Gracias a Dios, el amor cubre multitud de pecados. Pueden ver lo bueno en mi vida, como padre de ellos, lo bueno que Dios está haciendo. Y eso cubre todas las otras pifias. El amor cubre multitud de pecados. El amor nos va a llevar a perdonarnos entre hermanos en la iglesia. El amor nos va a llevar a pedir perdón y buscar restaurar la relación. Y sigue siendo el amor, es hospitalario, el amor, etcétera, es un amor completo. Pero si nuestro amor es vivido por legalismo o por obligación, se va a ver caracterizado por las quejas, por la frustración y la falta de gozo. Por eso también el texto anterior nos dice, el amor es sin regañadientes. Ahora, todo esto suena bonito, pero es muy difícil. Por eso Pablo no solo nos exhorta, dado que el fin de todo se acerca, ámense, sino también nos muestra que Dios, y ahora entramos de lleno en nuestro texto, muestra que necesitamos que Dios nos capacite, dándonos dones. ¿Dones dados para qué? Para amar. Y leemos en el 10, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. El amar intensamente es la actitud, es la esencia. Los dones son los instrumentos que Dios nos da. El amor motiva al servicio y los dones son los medios que Dios nos da para servir, para que ese amor edifique a otro. El amor es diverso, dado que los dones o instrumentos o capacidades o formas, habilidades que Dios nos da a cada creyente son distintos. Se basa en que Dios, como dice el pasaje, distribuye su gracia de muchas maneras. Todos los dones son necesarios para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es esta habilidad que tú tienes? Piensa en una orquesta. Compliquémoslo, una orquesta sinfónica, estas tremendas orquestas. No sé si has ido alguna vez en el Teatro Municipal de Viña, hay conciertos gratis. Uno puede ir y escuchar la tremenda orquesta llena, no sé, 60 músicos, 50 músicos. Cuando estás allí y suena, wow, nadie escucha solamente el violín o el oboe o el piano. El triángulo que tal vez suena 1 o 2 veces, pero si faltaran, ya no sería una orquesta sinfónica, ya no tendría la potencia, ya no tendría la intensidad, ya no tendría esta riqueza de estar todos juntos tocando. Y así mismo funciona la iglesia. Hay hermanos
que tenemos un rol visible. Otros sirven detrás de la escena. ¿Cómo cantaríamos si no tuviéramos a alguien que prepare la presentación y que esté con su dedito moviéndola, pero en el momento preciso cuando estamos cantando? Pero todos estos dones diversos fueron puestos por Dios. Ningún don sobra, ningún don basta. No hay dones más importantes que otros. En el mundo es mucho más importante el que tiene el rol o la capacidad de ser el gerente de la empresa versus el que hace el aseo. El mundo diferencia. Como diferencia en el trato, en el respeto, en el sueldo. Pero en la iglesia, en una iglesia sana, amorosa, vamos a considerar los dones iguales. No vamos a valorar unos por sobre otros. El que predica, el músico, el que trabaja con los niños, el que ayuda, si fuera el caso aquí, a sacar sillas, igualmente valioso. De hecho, Pedro nos está enseñando exactamente lo mismo que su colega, el apóstol Pablo, nos enseña en 1 Corintios 12. Leemos allí: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, esta diversidad de dones no es ocasión para separaciones o para admirar a unos y mirar en menos a otros, cristianos de primera, cristianos de segunda, dependiendo de tu set de herramientas, de dones. No es para competencias, no es para envidias. Todo lo contrario, la diversidad que Dios da en la iglesia es motivo para la unidad. Pablo lo dice ahí mismo en 1 Corintios 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? El fin de todo se acerca, ámense. 2, Dios nos da dones para amar. Y finalmente es necesario terminar reiterando que este amor no nace de nosotros, naturalmente, sino que es un amor centrado en Dios. Versículo 11. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado. Se hace referencia a dos tipos o grupos de dones. Cuando hable alguno, se refiere a dones en que lo principal de ellos es comunicar la palabra de Dios. ¿Cuáles podrían ser esos dones? Enseñanza, predicación, exhortación, evangelización, pastoreo, consejería bíblica, etc. Es fundamental que quien ejerza ese don o ese ministerio lo haga utilizando sus dones, pero conforme a la palabra de Dios. ¿Qué pasa si uno se para acá y empieza a enseñar sus propias ideas? Somos muy bendecidos de tener la palabra de Dios abierta o a la vista, cosa que se pueda ver que lo que se está exponiendo viene de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Somos muy bendecidos de estar en una iglesia confesional. O sea que aquí, si Nicolás o yo nos paramos y se nos ocurre algo nuevo que agarramos por ahí en internet, de acuerdo a la confesionalidad, Westminster, los catecismos, conforme a la palabra de Dios, no nuestras propias ideas. El segundo grupo de dones a los que Pedro se refiere dice, cuando alguno sirva. Incluye todos estos ministerios que podríamos llamar prácticos, de meter las manos, así, hospitalidad, ayudar a los necesitados, administrar recursos, mencionábamos antes, hacer la presentación, organizar, liderar, cuidar enfermos, servir, ayudar a viudas, huérfanos, el diaconado en general, la misericordia. Este servicio debe hacerse conforme a lo que leemos, según el poder que Dios les haya dado. Y creo que si tú llevas años viviendo la vida cristiana, seguramente has pasado etapas como la mía, en que uno estaba sirviendo de cabeza y creía que lo estaba haciendo súper bien, hasta veía resultados. Pero llega el momento en que te das contra la pared porque lo estabas haciendo en tus propias fuerzas. No estabas en continua dependencia en oración, en intimidad con Dios en la palabra, en arrepentimiento, fe, sino que estabas arremangado así dándole duro
con tus propias fuerzas. Y cuando eso ocurre, nos agotamos. Cuando eso ocurre, empiezan a haber heridos en el camino. Cuando eso ocurre, comenzaremos a murmurar, a quejarnos porque hay que venir, no sé, tan temprano a la iglesia. Y uno empieza a hacer todo sin gozo, porque lo está haciendo en sus propias fuerzas, no en el poder de Dios. Ahora, podríamos tener claro todo lo que ya hemos dicho, que los dones que tenemos son para amarnos mutuamente, que provienen de Dios, que el poder para ejercerlos viene de Dios, pero podríamos olvidar lo fundamental. Y es tan fácil caer en esta tentación. Antes de eso, ¿te gustan los vitrales? ¿Ubicas lo que son los vitrales? Estas imágenes en catedrales antiguas que permiten, son vidrios que la luz pase. Cuando uno entra a estas catedrales y ve estos vitrales o estos vitrós, se maravilla. No se maravilla porque miras el colorcito, el pedacito de vidrio, sino que lo que impresiona es la luz que atraviesa el vidrio, el vitral, y cómo entra y cómo ilumina y la imagen que forma. De hecho, sin luz atravesando el vitral, no pasaría nada, no llamaría la atención. Y así mismo es la iglesia, cuando servimos, cuando amamos, cuando usamos nuestros dones, el objetivo nunca ha sido llamar la atención sobre nosotros. Y por eso es tan triste cuando se habla de la iglesia, del pastor Juan Gómez. O cuando pasaba con este predicador famoso, Tim Keller, que tenían 3 o 4 iglesias en Manhattan, y él nunca se avisaba en cuál de las 3 o 4 él iba a estar predicando, porque había un grupo de gente que andaba detrás de él e iba a la congregación donde él predicara. Terrible, triste. El objetivo nunca ha sido llamar la atención sobre nosotros. Que digan, qué increíble como predica Nicolás. ¿Por qué no predica todos los domingos y tenemos que escuchar a Pato un domingo? O al revés. No. La idea es que digan, qué increíble es nuestro Salvador. Qué maravilloso es Cristo. Y precisamente esa es la razón por la cual esta sección termina con una doxología, es decir, una declaración de la maravilla, de la gloria de Dios en Cristo. Y dice, todo esto para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia ama porque Cristo la amó primero. Sirve porque Cristo la fortalece. Y todo lo que hace es para que Dios sea glorificado, para que Él se lleve el reconocimiento y la gratitud, no nosotros. Y esa es la verdadera medida de la vida cristiana. No es cuánto hacemos, la cantidad de los logros o no sé qué, sino al final del día, ¿para quién lo hacemos? ¿Para nosotros o para nuestro Señor? Volviendo a pensar en el amor. ¿Cuánto dura nuestro amor? ¿Cómo es tu capacidad de amar? ¿Cuánto nos dura? Lo natural sería mientras el otro me ame de vuelta, mientras el otro sea agradecido, mientras responda cuando le escribo mensajes, mientras piense parecido o esté de acuerdo conmigo, mientras reconozca mi esfuerzo, mientras cambie como yo quiero que cambie, mientras sea fácil. Pero el amor del que Pedro está hablando acá es completamente distinto. Cuando el otro falla, este amor sigue. Sigue cuando el otro te hiere, sigue cuando nadie lo ve, sigue cuando no recibe aplausos. Una pregunta incómoda. ¿Quién de los presentes ama así? De nuevo, lo que escuché hoy día, los pequeños discursos o palabras de reconocimiento de mis hijos, tan generoso. Y si hay algo de esto en mi vida es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, mata mi egoísmo natural y me permite servir en Cristo, y lo mismo para ti. Estamos lejísimos de nuestra propia naturaleza, de esta exhortación. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros. Estamos años luz de eso, de vivir a ese estándar. Pero
hay alguien que sí vivió así. Jesús no solo enseñó este mandamiento, sino que lo cumplió perfectamente. Él amó intensamente cuando sus discípulos discutían quién iba a ser más importante en su reino. Amó intensamente cuando fue traicionado por un amigo. Amó intensamente cuando fue abandonado por todos aquellos que dijeron que iban a estar siempre a su lado. Amó intensamente cuando fue insultado, escupido, golpeado. Y en la cruz, mientras cargaba nuestro pecado, ¿qué palabras salieron de sus labios? Oró por nosotros diciendo: Padre, perdónalos. Jesús es el único que puede decir que nunca dejó de amar, nunca amó a medias, nunca puso su propio interés por encima del bien de los demás. Y este Pedro que escribe fue testigo presencial de todo esto. Por ejemplo, aquella noche que estaban en la mesa, discutiendo quién era más importante, y de pronto el Maestro Jesús se levantó, se arremangó, tomó una toalla, tomó agua, se arrodilló y empezó a lavar los pies de aquellos hombres orgullosos, como tú, como yo. Y entre esos pies estaban los pies de Pedro y de Judas. Y luego, décadas más tarde, tenemos a este mismo Pedro escribiéndonos estas palabras de ámense intensamente. Y cuando lo hace no es un amor abstracto, sino que está apuntando a quien fue el amor que caminó en medio nuestro, Cristo. No hay posibilidad alguna de que podamos amar así, pero Él nos puede capacitar. Oremos clamando a Dios por ese milagro para terminar. Padre Celestial, confesamos que muchas veces hemos usado los dones que nos has dado para nuestro propio beneficio, o simplemente lo hemos dejado sin usar y no estamos sirviendo acá en tu iglesia. Perdónanos por vivir centrados en nosotros mismos, cuando tú nos has llamado a servirnos unos a otros con un amor sincero y ferviente. Muéstranos cómo nos has equipado a cada uno de nosotros y haznos buenos administradores de tu multiforme gracia. Y que en todo lo que hagamos, Jesucristo sea exaltado y tú recibas toda la gloria. En su nombre oramos. Amén.